Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer que nos sigan acompañando en esta tercera jornada. Antes de presentar a nuestro próximo conferencista, don Pablo Ballestero, vamos a hacer los anuncios o las indicaciones de rigor. A nuestro conferencista indicarle que cuenta con 20 minutos de tiempo para su exposición y 10 minutos para un plazo de consultas. El expositor escuchará dos alarmas, una un minuto antes de finalizar y la segunda cuando el tiempo ya ha vencido. A ustedes, nuestra audiencia, recordarles que pueden ingresar sus consultas en el chat de esta plataforma y votar por las que consideren más relevantes. Recordemos que estas más importantes o más votadas serán las que se le enuncien a nuestros invitados. La persona expositora responderá justamente estas preguntas hasta que el tiempo nos lo permita. Entre las conferencias, como ustedes habrán notado, siempre tenemos algún material audiovisual corto de 3-4 minutos. Recordarles que hay una evaluación final al terminar cada jornada. El enlace de dicha evaluación lo compartimos tanto en el chat de la plataforma como en nuestras redes sociales y de antemano les agradecemos poder completarla. Se producirá una memoria audiovisual de este congreso. Cuando ya esté lista y disponible, por supuesto que la compartiremos por los distintos canales de comunicación. Ahora sí, vamos con nuestro invitado, don Pablo Ballestero Rodríguez. Él es bachiller en Historia y en Archivística de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como archivista del Departamento de Servicios Archivísticos Externos del Archivo Nacional de Costa Rica. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gestión y Servicios de Información de la Universidad San Juan de la Cruz y es egresado de la licenciatura en Historia de la Universidad de Costa Rica. Destaca su labor en el Archivo Histórico Arquidiocesano de la Curia Metropolitana, en el Archivo Central de la Gestión, Documentación e Información del Instituto Costarricense de Electricidad, en el Archivo Central del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y como profesional del Archivo Nacional desde el año 2011. Don Pablo, adelante, lo escuchamos. Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, un especial agradecimiento a la Dirección General del Archivo Nacional por invitarme a participar en este importante evento. A su vez, felicitar al equipo que logró impulsar esta importante actividad. El día de hoy vamos a ver brevemente la norma técnica nacional NTN 01, lineamientos para la conformación de expedientes administrativos. Es importante recordar que esta norma fue aprobada recientemente por la Junta Administrativa del Archivo Nacional y publicada en la Gaceta el día 8 de julio del año 2020. Asimismo, se encuentra disponible en la página web del Archivo Nacional. Aquí en la diapositiva pueden ver el link para su descarga o lectura. Esta norma responde a una necesidad del Sistema Nacional de Archivos para contar en un solo documento con toda la normativa y buenas prácticas que existen alrededor de la conformación de expedientes administrativos. La norma es el esfuerzo de más de 2 años de investigación de parte de un equipo de profesionales del Departamento de Servicios Archivísticos Externos y otros funcionarios de la Dirección General, como la asesoría jurídica y el equipo ADN. Disculpe, don Pablo. ¿Usted Dígame. sería tan amable de compartir su presentación? Es que no la podemos observar. ¿Ya la ven? Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como explicaba, aquí se encuentra el link para que la puedan descargar. Es la norma nacional de la página web. La introducción: establecer y unificar en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos los lineamientos para elaborar expedientes administrativos. Es importante indicar que esta norma es de acatamiento obligatorio para los archivos
de los ministerios y sus órganos adscritos, para lo cual los encargados de los archivos centrales deberán facilitarla a lo interno de sus instituciones. En el resto del aparato estatal se instruye para que entre su normativa particular implementen las disposiciones señaladas en esta norma técnica. En otras palabras, que sirva de documento base para que creen su propia normativa. A lo largo de esta charla iremos viendo algunas de las partes de la norma. Veremos a grandes rasgos las diferentes partes y se hará énfasis en los aspectos novedosos en los cuales suele recibirse más consultas en el departamento. La norma está dividida en 6 apartados. No obstante, nos enfocaremos en el apartado número 5, especificaciones de la norma técnica de expedientes administrativos. A su vez, este apartado está dividido en 8 secciones. Nosotros, durante la charla, solamente veremos 3. Características del expediente administrativo, conformación del expediente administrativo y consideraciones del expediente electrónico. Las demás ustedes la pueden consultar en la norma. Y si tuvieran alguna duda, pues nos escriben al correo electrónico y con mucho gusto la podemos solventar. Para empezar a hablar del expediente administrativo, primero tenemos que tener claro algunos conceptos. El primero es el acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? Es una declaración unilateral de decisión, conocimiento o juicio efectuado en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos concretos o generales de alcance normativo o en forma directa o indefinida. Por su parte, un expediente es una expresión testimonial, textual, gráfica, manuscrita o impresa, en cualquier lenguaje, natural o codificado, así como en cualquier soporte, que ha sido producida o recibida en la ejecución, realización o término de actividades institucionales y que engloba un contenido, un contexto y una estructura, permitiendo así probar la existencia de esta actividad. Con estos dos conceptos claros, podemos ir desglosando las características del expediente administrativo. El primero, la existencia de un proceso y un procedimiento administrativo que lo respalda, por ejemplo, una ley, un reglamento o una directriz. Segundo, que puede causar una afectación de los derechos o intereses particulares. Esto quiere decir que el incumplimiento de un procedimiento o un trámite puede generar un problema para el ciudadano. Tercero, que consta de requisitos formales. Ya todos sabemos que según la Ley de Simplificación de Trámites, estos requisitos deben de estar por escrito y a disposición de los ciudadanos. Y finalmente, cuando se demuestre que una secuencia lógica de actuaciones y resoluciones. Por esto es la importancia que los documentos se ubiquen en estricto orden cronológico. Entre los ejemplos más comunes en la administración pública que podemos encontrar de un expediente administrativo están el expediente de licitación, el expediente de compra, el expediente sancionatorio disciplinario, el expediente de personal, entre muchos otros. La conformación del expediente. Aquí veremos las 7 fases en las cuales se conforma un expediente. Vamos a desarrollar brevemente cada una de estas fases que conlleva la conformación de un expediente y vamos a dar énfasis en algunas más que en otras. La apertura. Los expedientes administrativos tienen que iniciar con un documento de solicitud o escrito que dé inicio al mismo. Para la identificación del expediente se debe elaborar una carátula con la información necesaria que permita su recuperación. Entre otros elementos se debe contemplar el nombre de la institución, nombre del departamento o unidad administrativa, título del expediente, número de trámite o solicitud, fecha de apertura, fecha de cierre, entre otros. En la norma ustedes podrán encontrar algunos ejemplos. Y ahí tenemos un ejemplo de una carátula para que se puedan guiar. En la fase de agregación, los documentos que forman parte de un expediente administrativo se deben ir incorporando dentro de una carpeta, siguiendo la secuencia del trámite o la acción. Esta carpeta no debe superar los 100 folios y cuando esto llegara a suceder, pues bueno, se crea una nueva carpeta y se rotula como tomo número 2. Entre otras disposiciones, un expediente administrativo no debe incorporar documentos duplicados, entendidos estos como repetidos o fotocopias del mismo documento. En cuanto a la ordenación, en esta fase, los documentos se deben incorporar en orden cronológico ascendente,
es decir, del más antiguo al más reciente, de modo que al abrir el expediente debe aparecer el folio con la numeración más baja. Los anexos que forman parte del documento u oficio al momento de ordenarlos cronológicamente dentro de un expediente se considerará la fecha del documento original y no la fecha de los documentos anexos. Ahora vamos a hacer énfasis en lo que es la foliatura. ¿Qué es la foliación? Bueno, es la acción y efecto de numerar las hojas o folios de los documentos mediante la secuencia de los números naturales solo por una de las dos caras, llamada frente, mientras que la otra cara sin numerar se llamará folio vuelto. Para llevar a cabo la foliación de los documentos se debe contar, bueno, primero con los expedientes ordenados y segundo, saber que la foliación se realiza al momento de la incorporación de los documentos dentro del expediente. Entre las disposiciones técnicas que tenemos que tener claras son varias. Aquí en la definida están las más importantes. La foliación se efectuará en números arábigos, no utilizar números con los suplementos ABC, cifras como 1', 1B, 1I o los términos bis o tris. La numeración deberá ser consecutiva y continua, es decir, sin omitir ni repetir números. Se debe utilizar mínimo 4 caracteres por folio. Por ejemplo, 0003, 0100, 1234 y así sucesivamente. Es importante indicar que la foliación nunca debe empezar con 4 ceros. Esto no es viable. El folio se colocará en la margen superior derecho de la hoja. El número asignado a cada folio deberá consignarse legiblemente en un espacio en blanco. Se foliará la primera cara del documento, es decir, no se foliará el reverso, aunque existe información en ambas caras de la hoja. Evitar realizar la foliatura con un trazo muy fuerte o exceso de tinta, porque esto puede dañar el soporte. Para realizar la foliatura se utilizará un foliador con tinta indeleble. Dentro del expediente administrativo se foliarán todos los documentos en estricto orden cronológico según la fecha de recibido, independientemente se plasme información textual o gráfica, por ejemplo, mapas y planos. Cuando existan documentos en distintos soportes al papel, como por ejemplo fotografías, cintas, discos magnéticos, ópticos o de acetato, entre otros que sean parte del expediente, pero que por sus características físicas y de conservación tienen que almacenarse en otro espacio, bueno, se debe realizar una referencia cruzada en la cual se anote el número del folio correspondiente de la pieza y el lugar de custodia de dicha pieza documental. Igualmente, en la norma tenemos un ejemplo de cómo hacer una referencia cruzada para que lo puedan consultar. Ahora bien, la parte de corrección de la foliatura. La corrección de la foliatura es una tarea administrativa mediante la cual, al detectarse errores en la foliación de un documento o en la unidad documental, se procede a su respectiva corrección. Para proceder con la corrección debe existir primero una omisión de la foliatura, una repetición de la foliatura, un error material al realizar el foliado. Todos los que hemos foliado algún expediente sabemos que el foliador a veces es medio traicionero, ¿verdad? A veces se brinca un número, a veces no lo repite, pues bueno, para esas ocasiones existe la corrección de la foliatura. Para esto, se debe colocar una línea paralela con lapicero azul o negro sobre el número equivocado, para que sea legible y posteriormente colocar el número correcto en un lugar visible. Una vez hecho esto, se debe reiniciar nuevamente la foliación del expediente. Se recomienda utilizar un color de tinta distinto al utilizado, cuando haya que corregir un folio por repetición, error o omisión. En este caso, el funcionario responsable del trámite deberá dejar evidencia sobre la corrección de la foliatura a través de un acta donde se plasmen todos los hallazgos, la que se colocará al principio del expediente. No está más de decir que igual en la norma técnica tenemos un ejemplo de cómo tachar un folio y tenemos un ejemplo de cómo realizar el acta de corrección de la foliatura. ¿Qué elementos de control existen en los expedientes administrativos? Bueno, son 3. Tenemos la hoja de control, el índice del expediente y si hubiera un acta de corrección de la foliatura. La hoja de control es una lista con el nombre completo de los funcionarios o funcionario responsables, la fecha de ingreso a cada departamento asignado y el estado del trámite actualizado. Deberá ser incluido en el reverso de la carpeta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la hoja de control es como una bitácora del trámite,
donde podemos darle esa trazabilidad en papel a cómo va el expediente. El índice del expediente es un listado de los documentos que componen el expediente administrativo. Entonces ahí vamos poniendo los documentos, el nombre, el oficio, la referencia y en qué folio se ubica. Por su parte, el acta de corrección de la foliatura es un documento opcional que indica los hallazgos respecto a los actos de corrección de la foliatura en el expediente administrativo. La hoja de control, el acta de corrección de la foliatura y el índice no forman parte del expediente administrativo propiamente, por lo cual se deben de colocar al principio de la carpeta, en un apartado que se distinga del resto de los documentos que sí forman parte del expediente administrativo. Y en ningún momento se deben de foliar, porque no son parte del expediente. Ahora bien, vamos a entrar a la parte de consideraciones especiales para el expediente electrónico. Aquí ya vamos a dar un cambio. Vamos a pasar de soporte y vamos a hablar del soporte electrónico. Entonces, para que una institución pueda iniciar con el correcto manejo de expedientes electrónicos, debe cumplir primero 4 requisitos. Primero, es gestionar documentos electrónicos, ¿verdad? Si no tenemos documentos electrónicos, pues no podríamos gestionar expedientes. El segundo, es contar con una política de gestión de documentos electrónicos. Aquí el archivista juega un papel muy importante, porque es él, junto con un equipo interdisciplinario, pues quien debe elaborar esta política. Esta política debe ser aprobada por el jerarca de la institución y debe ser divulgada para que sea de conocimiento de todos los funcionarios de la institución. Tercero, debe poseer un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Si la institución no cuenta con este sistema, no se puede gestionar expedientes electrónicos. Y esto es muy importante, porque el sistema nos va a permitir elaborar ciertas características, como el índice electrónico y el foliado electrónico, que solamente se puede elaborar por medio de un sistema. Si no tenemos uno, pues igual podemos administrar los documentos en soporte electrónico, pero ya empezar a conformar expedientes propiamente y que estos tengan una validez legal no es posible. Finalmente, se debe contar con un repositorio digital. Aquí en la diapositiva podemos ver los 4 elementos que conforman un expediente electrónico. Aquí tenemos los documentos, aquí tenemos el índice, que es un archivo, tenemos la firma, que es un algoritmo, y tenemos los metadatos del expediente. Estos 4 elementos son los fundamentales para un expediente electrónico. Entonces, ¿qué es un expediente electrónico? Es el conjunto de documentos electrónicos o digitales, firmados digitalmente, ordenados cronológicamente, que son gestionados con un único objeto y almacenados en un medio electrónico que garantice que ninguno de los documentos sea alterado, eliminado o añadido. El expediente electrónico consta de los siguientes componentes. Ya explicamos el documento electrónico, ya que es cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático. Se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorgan, reciban o transmitan por medios físicos. El empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa en ningún caso el cumplimiento de los requisitos y formalidades de la ley. Ahora bien, ¿qué es el índice electrónico? Bueno, esto es un archivo generado automáticamente en la relación de los documentos electrónicos de un expediente electrónico firmado por la administración, órgano o entidad, según proceda, y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación precisa. La firma digital del índice electrónico es un conjunto de datos en forma electrónica, consignados juntos a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. Y los metadatos del expediente electrónico son varios y están ya dispuestos en la norma. Como son varios, no los voy a poner, pero ustedes lo pueden consultar en la norma. Existen diferentes tipos de metadatos según su aplicación. Ahora bien, finalmente, al igual que en soporte papel existe el ciclo de vida de los documentos, en el soporte electrónico también tenemos un ciclo de vida, que es una fase de apertura, una fase de tramitación y una fase de conservación y selección. En la figurita del lado
derecho, ustedes pueden ver que es muy dinámico. A como pueda estar en la parte de tramitación, se puede devolver el expediente a la parte de apertura, o puede estar en la parte de apertura y pasa a parte de conservación y selección. Es muy dinámico, no es tan lineal, por eso es un ciclo. Ahora bien, las fases del ciclo de vida del expediente electrónico se desarrollan continuamente con los procesos de gestión de documentos y expedientes. Se podrán renovar según las necesidades de la institución. Los siguientes son los requisitos para la conformación de los expedientes electrónicos. En la fase de apertura, en esta etapa se crea el expediente electrónico y el índice electrónico. Ambos se crean conjuntamente dentro del sistema, que incluye cada uno de los documentos que conforman el expediente dentro del índice y se asignan los metadatos mínimos obligatorios. Estos metadatos ya están dados en la norma para que ustedes lo puedan revisar. En la fase de tramitación se pueden incluir nuevos documentos al expediente, perdón. Se puede dar un cambio de estado o de características particulares. En esta etapa, una vez cerrado el expediente, se realiza el foliado electrónico. Entonces, vemos que el foliado electrónico se hace de forma automática y lo hace el índice de manera automática dentro de un sistema. No se hace de manera manual. El índice electrónico debe contemplar al menos los siguientes elementos: identificadores, resumen hash, fecha de incorporación del documento, firma digital o sello electrónico, fecha y hora de cierre del expediente y una bitácora de los índices electrónicos. ¿Verdad? El índice es un instrumento de control más dentro del expediente electrónico. En la fase de conservación y selección, en esta etapa se debe elaborar un plan de preservación que garantice la accesibilidad, autenticidad, disponibilidad, integridad, seguridad y legalidad de los expedientes electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Ya sabemos todos que este sistema electrónico nos tiene que incluso emitir las alertas de caducidad para saber cuándo eliminar o pasar a una siguiente etapa un expediente electrónico. En cuanto a la parte de selección, se debe acatar el apartado 1.8, valoración, selección y disposición final, que se encuentra en la norma técnica de gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos. Esta norma técnica igual se encuentra disponible en la página web. Ya para ir terminando, vamos a hablar de los expedientes híbridos. Para evitar la generación de expedientes híbridos, se deberá digitalizar y se obtendrán copias electrónicas auténticas de los documentos en soporte papel o físico. De modo que serán estas copias las que se incorporen al expediente electrónico. Entonces, para tener como documento completo o íntegro el documento en electrónico, tendremos igual parte de este expediente en soporte papel, pero este no estará completo. El expediente que estará completo y se presentará ante los ciudadanos será el expediente electrónico con sus copias digitalizadas. Con respecto a las copias de autenticidad, se respetará la norma nacional emitida por la Junta Administrativa en esta materia, que es la norma de digitalización, que también se encuentra disponible en la página web. Con esto ya estoy finalizando la presentación. Aquí ustedes pueden tener mis dos correos electrónicos para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, don Pablo. Muy amable por su presentación. Acá tenemos varias consultas que con gusto se las formulamos. La primera dice así: ¿cómo se administra un expediente híbrido? Esto se pregunta porque los documentos físicos se resguardarán en un expediente físico, pero el contenido completo estará en el expediente digital con índice electrónico. Efectivamente, quien acaba de preguntar se contestó a sí mismo. Cuando existan expedientes híbridos, pues ni modo, tendremos dos expedientes, uno en soporte papel y otro en soporte electrónico. Aquí lo que hay que decidir es cuál vamos a conservar de forma completa y en forma según las tablas de plazos. Entonces, se ha decidido que los documentos que se reciban en soporte papel se digitalizarán, se certificarán y se adjuntarán al expediente electrónico. Entonces, será el expediente electrónico el que se encuentre en forma completa.
Por su parte, el soporte papel no es que se vaya a eliminar, no, este expediente en papel incompleto se conservará y se le dará el plazo de ley que determine la tabla de plazo. Muy bien, la segunda dice así. Si se digitalizó un documento físico en papel para cargar al expediente electrónico, ¿tiene el mismo peso legal al ser una copia en un documento electrónico? Por eso es la parte muy importante de que la copia electrónica generada se certifique. Al ser certificada, nos da esa validez legal para tenerlo en el expediente electrónico. Pero eso no nos da permiso de eliminar el papel. El papel igual habrá que conservarlo y se podrá eliminar hasta que se establezcan las tablas de plazos. Ajá. La siguiente dice así. A propósito del nombre del Congreso, ¿afecta la pandemia la aplicación de la norma técnica? ¿Y cuáles serían las recomendaciones del Archivo Nacional para aplicar las normas en medio de una emergencia nacional? Bueno, hemos tenido claro que esta pandemia pues nos agarró de imprevisto a todos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para aplicar esta norma? Pues hacer una planificación, ver si se hace un plan piloto, ver si se cuentan con los requisitos, ¿verdad? De los documentos electrónicos, de la política de gestión de documentos, si se cuenta con un sistema y si se cuenta con un repositorio. Entonces se pueden ir quemando varias etapas y dependiendo de la institución, pues así lo pueden ir desarrollando. Muy bien. Dice así. ¿En qué se fundamentaron para que la ordenación cronológica ascendente de los expedientes administrativos se haga por fecha de recibido, con excepción de los documentos producidos por el funcionario a cargo del trámite? Ok. Como dije, fue un proceso de lectura de 2 años de leyes, de reglamentos, directrices, guías, resoluciones, recomendaciones. Y de ahí tomamos los aspectos que nos parecían que aportaban o solucionaban mejor el problema. A la hora de recibir de ordenar el expediente, pues esa fue la gran duda, ¿verdad? ¿Cómo ordenar los documentos recibidos y producidos por la institución? Entonces, pues bueno, esa fue la solución que llegamos, la que se puso en la pregunta. Muy bien, dice, deseo saber cómo se aplica esta norma a la gestión del expediente administrativo híbrido. Las instituciones autónomas pueden contar con su propia normativa para la gestión de expedientes administrativos híbridos. Sí, al principio, cuando no puse las diapositivas, ¿verdad? Esta norma es de acatamiento obligatorio para ministerios y sus adscritas, pero para todo el resto del aparato estatal, municipalidades, universidades, instituciones autónomas y demás, la recomendación es que adapten esta norma y la conviertan en un documento base para su propia normativa. O sea, que este sea el documento para que ellos lo tropicalicen y lo pongan a disposición en su institución. Excelente. Vamos con la siguiente. ¿Qué sucede con los expedientes administrativos mal conformados antes de la emisión de la norma, incluso los conformados antes de una norma interna de la institución? Bueno, esta norma viene y recaba mucha de la legislación o casi toda la legislación que existe, ¿verdad? Y ya en la legislación que existe, desde hace muchos años se indicó cómo se debe ordenar el expediente administrativo. La norma lo que hizo fue un compilado, lo conjuntó e intentó explicarlo de la mejor manera. Entonces, pues, no es que la norma sea retroactiva, pero sí, las leyes que dan base a esta norma, pues tienen muchos años y se tienen que aplicar. Y la última consulta dice así. ¿Qué se recomienda cuando se cuenta con los expedientes híbridos? ¿Cómo se sigue el consecutivo de foliatura? Bueno, la foliatura en el expediente electrónico se hace de manera automática, ¿verdad? Es el índice quien se encarga de realizarla. En el expediente híbrido, pues simple y sencillamente habrá que ir llevando esa foliatura según el orden de recepción de los documentos.
Don Pablo, muchísimas gracias por su participación. Fue un gusto tenerlo como parte de nuestros invitados. Muy buenos días. Nos despedimos de usted. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a continuación a una pequeña pausa audiovisual y ya regresamos.